Saludos a todos mis amigos y compañeros de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG. Soy su servidor Juan Pedro Vargas Rodríguez con la matrícula 1901-5150 de la licenciatura en Derecho. En esta ocasión, con este video, trato de dar respuesta al reto número 3 de la unidad número 3 de la materia del taller de juicios orales en materia penal. Formularías alegatos de apertura es el tema. Esta materia de forma muy acertada la dirige, la coordina el licenciado Omar Esparza Rubio, a quien le mando un saludo y gracias por tus finas atenciones y la distinción que has tenido con mi persona, licenciado. Mil gracias. También saludo de forma muy efusiva a la maestra Luisa Alquiciras Terrones, mi tutora prácticamente ya de toda la carrera, y muy feliz porque en este día, sábado 12 de noviembre del presente año, pues ya andamos, como se dice por ahí coloquialmente hablando, en la terminación de esta carrera y de este sueño que se hace realidad. Entonces, pues abogado, muy a la vuelta de la esquina. Voy a tratar de introducir un poco de esto que estamos mirando en esta materia y en este reto en relación a los alegatos de apertura. Estos alegatos de apertura son muy importantes en el desarrollo del juicio oral porque, como dice en un video que acabo de ver, el gran jurista mexicano, el doctor Miguel Carbonell Sánchez, el doctor dice que estos alegatos son como una buena introducción de un libro y que por lo tanto son demasiado importantes, no los podemos tomar a la ligera. Entonces, estos alegatos vienen a ser una narración coherente, breve, clara de los hechos, de los acontecimientos que queremos probar frente a un tribunal de enjuiciamiento, que pueden ser 3 personas o bien nada más uno solo. Entonces, uno debe de realizar una teoría del caso para esto. En esto que se llama las litigaciones, que tienen esa característica de la oralidad, es muy importante tener una teoría del caso. Aludiendo al propio doctor Carbonell y posiblemente a la mejor penalista de lo poco que he visto yo y aquí he escuchado, Carla Prat Corso, dice la penalista que la teoría del caso es esa metodología de trabajo que los abogados debemos de elaborar, de construir, para hacerle, vamos a decir, una buena venta, para causarle una buena impresión, para que el juez, o dicho bien, los jueces, crean, ya sea en la inocencia de mi cliente o bien, cuando es el caso contrario, pues declararlo culpable. Entonces esa teoría del caso es muy importante que la sepamos construir. ¿Por qué son importantes los alegatos de apertura? Como su nombre lo dice, abren esta sesión de juicio oral
en el entendido de que el nuevo sistema penal acusatorio es joven. Es joven a raíz de la reforma que se ha establecido. Hablamos en este caso sobre todo de la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que pues apenas hablamos de 6 años que se ha, vamos a decir, uniformado todo esto. Luego entonces, en este sistema penal acusatorio, con la característica oral que se tiene, se pasa por una serie de etapas que rigen el proceso, vamos a decir, de tipo penal. Una primera etapa que tiene que ver en una cuestión inicial, una segunda etapa que es una intermedia. Aprovecho, la etapa inicial es recolectar toda la información. Y ya en la intermedia, pues hay que depurar toda esa información que se tiene, datos de pruebas, medios de prueba, para no contaminar, vamos a decir, tanto lo que va a ser el caso que se tenga. Y una tercera etapa es la del juicio oral. Esta tercera etapa del juicio oral la va a, vamos a decir, de una forma u otra, a dar a conocer todavía de último momento el juez de control. Entonces el juez de control es el que pronuncia ese auto, ese dictamen, donde dice en qué fecha, en qué día y en qué hora se abre esta etapa de juicio. Es precisamente cuando ya se cita a todos los involucrados en dicho juicio, y entonces ya ahí aparece un orden, incluso un cronograma, por decirlo así, de cuándo y a qué hora se deben de presentar los testigos, obvio la víctima, el asesor jurídico, el Ministerio Público, incluso pues el propio acusado o los acusados de que se trate, ¿verdad? Hay que decirlo, la apertura que se tiene de estos alegatos de apertura, para decirlo así, en esta sala de oralidad, pues interviene también un auxiliar, ¿verdad? El auxiliar de sala, que es el que hace esa introducción, breve presentación de quienes se encuentran ahí, todo apegado precisamente al artículo 58, donde pues está prohibido grabar la audiencia, no portar armas, ningún instrumento punzocortante, porque pues se puede en este caso aplicar ese artículo 58 y se expulsa a las personas. Entonces, así se da inicio esta apertura de estos alegatos, que hay que decirlo de una manera u otra, es el momento donde vamos a tratar de poner en práctica toda nuestra sabiduría jurídica, nuestra argumentación jurídica, para convencer a ese tribunal, insisto, de la inocencia o en todo caso de la culpabilidad de los acusados, todo dependiendo del rol, del papel o del actor que te toque en este caso participar, ya sea como Ministerio Público, ya sea como asesor jurídico o ya sea como un abogado, en este caso defensor. Entonces, iniciamos. Estos alegatos de apertura tienen que ser breves, concisos, deben de ser muy claros. Debemos de provocar, insisto, en el tribunal de enjuiciamiento una buena impresión, para que hasta de una cuestión psicológica, dicen los dos juristas que he citado en sus videos, hasta por una cuestión psicológica, los mismos jueces o el juez se está dando cuenta cuando alguien está mintiendo, sobre todo un testigo. Entonces, es también el momento en el cual debemos nosotros de hacer gala de nuestra sabiduría, de nuestra preparación,
y que lleguemos a ese momento con una voz pues normal. Debemos de llegar pues, con una presentación, incluso hasta de una indumentaria, para que de una manera u otra los jueces, insisto yo, se den cuenta que sabemos de qué estamos hablando, que conocemos a fondo el Código Nacional de Procedimientos Penales, sus 490 artículos, que conocemos, obvio, nuestra Constitución con sus 136 artículos, que sabemos de derechos humanos, pero algo bien importante, yo insisto, la teoría del caso, que sepamos construirla y que con ella podamos convencer, venderle nuestra idea al tribunal. Entonces, en esta apertura de alegatos, no cabe también un lucimiento, ¿no? Sino hay que ser, en este caso, moderados, hay que saber cómo podemos, ya lo dije, introducir a los juzgadores para llevarlos poco a poco, ¿verdad? Metiéndolos en nuestra teoría del caso. Hay que decir que el Ministerio Público también ha elaborado una teoría del caso. El asesor jurídico tiene una y la defensa tiene otra. Dicho esto, mi maestro, el licenciado Omar Esparza Rubio, me ha presentado dos casos hipotéticos para poder pasar este reto. Yo he seleccionado uno que tiene que ver con el aborto. Entonces, ahí es donde se va a hacer la formulación precisamente de esta apertura de este alegato, en un simulacro o en una situación de una sala de la oralidad. Me voy a poner primeramente en una especie como de sociodrama donde voy a ser el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene su fundamento en el artículo 21 de nuestra Constitución y es el representante social del Estado, y en un juicio se convierte en fiscal, es decir, es la persona que acusa y es la persona que por lo tanto tiene la carga de la prueba. Por lo tanto, el Ministerio Público en todas las 3 etapas que ya mencioné es una figura de renombre y de mucha importancia, que hasta donde sé, pues sin él la audiencia no se puede celebrar. Entonces, en el caso que es seleccionado del aborto, el Ministerio Público acusa en esta apertura de alegatos a la señora Lola, donde la acusa de haber provocado ella un aborto. Para ello, el Ministerio Público, al elaborar precisamente su acusación, se hace de una serie de medios de prueba que en su momento se convertirán pues en las mismas pruebas. Tiene 4 testigos, donde una de ellas es la señora Heréndira, que dice que ella se encontró en la habitación de la señora Lola rastros de sangre regados por ahí, dice que hasta en el baño había. Un doctor que dice que de acuerdo a los síntomas que presentó la señora Lola son las características, dice el doctor Morales, de un aborto. El doctor Barragán confirma lo dicho por el doctor Morales y dice, efectivamente, dice, se trata de un aborto por las características que presenta en este caso Lola, la señora, entre comillas, ¿verdad? Pero también se tiene al testigo, un policía investigador, que dice que al llegar precisamente al domicilio de Lola, se encontró precisamente con los rastros de sangre, como lo había dicho la señora Heréndira. Pero hay que saber que aparte encontró el policía un frasco pomo, ¿verdad?, donde hay una hierba, así lo menciona, ¿verdad?,
que posiblemente haya provocado dicho aborto. Entonces el Ministerio Público cuenta con este tipo de testigos, ¿verdad? Son testimonios, ¿verdad? Sobre los cuales pues trabaja y basa su acusación. Sin embargo, todos tenemos derecho a tener un juicio limpio, transparente, como lo versa el artículo 20 de nuestra Constitución, y en el 19 todos gozamos de la presunción de inocencia mientras un juez no declare lo contrario. Dicho esto, la señora Lola tiene derecho a una defensa que tiene que ser, pues hay que decirlo, de calidad, ¿verdad? Y que por lo tanto el abogado defensor, al realizar su apertura de alegatos, inicia con una frase muy interesante donde se refiere más o menos a que la mujer pues tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Y el abogado defensor de Lola menciona que tiene un testigo que se llama Lilia, donde dice que es quien le vendió las hierbas que por ahí se encontraron, que eran utilizadas como un remedio, pero que nunca se percataron que en realidad estaba o no estaba, como se dice, embarazada Lola. Por lo tanto, dice, el MP no podrá demostrar, aún con 4 testigos, que Lola estaba embarazada, para empezar. Entonces, aquí hay una cuestión de una defensa que hay que saber si es una defensa activa o una defensa pasiva. Todo depende de la estrategia que esté jugando, en este caso, pues el abogado defensor, y también hay que decirlo, el cómo haya construido su teoría del caso para tratar de que los jueces, en este caso, el tribunal de enjuiciamiento, o si es un solo juez, tratar de que se declare inocente a su cliente. Entonces, el abogado de la defensa, vamos a decir, alega que es una cuestión de un acto hasta un tanto cuanto involuntario, porque si bien es cierto que había unas hierbas, las hierbas las utilizaba Lola para una enfermedad que tenía y no por querer provocar o provocarse un aborto. Hay que decir que esto del aborto está hoy en día en un tema donde ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha manejado como una despenalización, ¿verdad? Pero todavía en algunos estados, y más en el de nosotros, sigue teniendo la calificación jurídica de un delito. Entendido pues que cuando alguien contraviene la ley, pues ha cometido ese delito y por lo tanto se accionan las herramientas o los instrumentos del Estado, una cuestión penal, ¿verdad? Entonces hay que ver hasta dónde llega esto y se entiende de la despenalización del aborto. Pero mientras eso pasa y todo, la apertura de estos alegatos que son, vamos a decirlo, importantes, estos alegatos de apertura en esta etapa, pues de ahí vendría precisamente ahora el desahogar las pruebas. Posteriormente, pues todavía se tienen alegatos de clausura o de cierre, y posteriormente vendría hasta una sentencia.
impotencia, ¿verdad? Yo, hasta donde puedo entender, en una situación de esta naturaleza, la verdad yo manejaría un amparo indirecto. Para estas situaciones yo creo que procede y pues es válido, ¿no? Pero creo que también es válido pues aventurarse uno en esta situación de decir, pues yo ampararía a la señora Lola de forma indirecta, un amparo indirecto, y yo creo que procedería y por ahí calmaríamos mucho de este asunto. Pero bueno, en fin, ya sabemos que una cosa es la teoría y otra situación es la práctica. Lo cierto es que me da mucho gusto volverlos a saludar. Me encuentran en mi canal de YouTube como su servidor Pedro Vargas. Les mando un sincero abrazo y un agradecimiento. Hasta la próxima. Que les vaya bonito.